Perfecto, continuando con la clase. ¿Aquí alguna pregunta respecto al fin del semestre, respecto a las evaluaciones que han tenido lugar? ¿O cualquier otro aspecto? Sí, Inge, una consulta. Hace la mano para ubicarle, por favor. Sí, ya le por favor, disculpe. No sé si ya. Señor Zurita. Sí, el tema de los exámenes, ¿en qué fechas nomás están contemplados? O sea, la semana de exámenes como tal. Disculpen, que sabe usted de repente. Esto ya hemos tratado. Aquí está en pantalla. El día martes 30 de marzo va a tener lugar el examen final del semestre. O sea, en sí los exámenes solo contemplan esos 3 días, así los exámenes generales como tal. Del 29 al 1, de acuerdo a lo que estableció el Consejo de Facultad. Listo, Inge. Gracias. Ya, de acuerdo a lo que se escribió aquí, en la clase 25. Aquí aprovechamos para aclarar esto. El día martes 30 de marzo, en horas de clase, es decir, en una semana va a tener lugar el examen final. Ya. Tenemos entonces la clase número 29. Tenemos lo siguiente. Ya. En esta clase vamos a tratar el siguiente tema.
tiene el diseño de nudos y se van a tratar algunas cuestiones relacionadas con provisiones de ductilidad. Vamos a mencionar lo siguiente. El diseño de nudos en pórticos de hormigón armado. Resistentes. Se encuentra especificado en la sección 18.8 del código ACI 318.14. El código que estamos utilizando, el código que está vigente para libros, programas, todavía no se tiene esta especificación para el último código. Ya. El diseño de nudos en pórticos de hormigón armados sismo-resistentes se encuentra especificado en la sección 18.8 del código ACI 318.14. Aquí se tiene un comentario interesante, una discusión más extensa para el diseño de conexiones viga-columna. Se encuentra especificada en el documento elaborado por el Comité ACI 352. El ACI como institución tiene varios comités que se dedican a indicar normas para hormigón. El comité que está dedicado a indicar los requisitos para hormigón estructural es el Comité 318, lo que se conoce como la norma de el código ACI 318 con el año respectivo. Aparte de eso, para diferentes aspectos del hormigón, para nudos, en este caso se tiene el Comité 352. Para diseño de hormigón preesforzado y posttensado hay otros comités, así como para diseño basado en desempeño. Hay diferentes comités de la CEI, así como para aspectos de tecnología del hormigón, como mezclas y resistencia del hormigón, se tienen otros documentos de la CEI. Esto como una nota adicional. Si uno quiere ver un poco más sobre los requisitos de nudos, se puede ir a este documento, código ACI 352. Mencionamos lo siguiente también. La sección del código (18.8.2.1) requiere que las fuerzas del nudo sean calculadas considerando el esfuerzo probable del acero. FPR igual a 1.25 de FY. Esta es una provisión análoga a la resistencia probable en los cálculos para diseño cortante de vigas y columnas en pórticos especiales resistentes al momento. La sección
18.8 se basa también en los requerimientos de diseño acortante de vigas y columnas. Se cumplen ciertas condiciones. El código permite reducir el espaciamiento en las regiones de los nudos. Perdón. La sección 18.8 indica también la resistencia acortante del nudo, considerando ciertas condiciones relacionadas a la configuración del nudo. Ya. Y para ilustrar las especificaciones de esta sección se tiene el siguiente ejemplo de aplicación. Se tiene entonces lo siguiente: verificar, o más bien dicho, diseñar el nudo del anterior ejercicio. Tenemos lo siguiente primero. Es necesario definir el tamaño del nudo. Tenemos lo siguiente, la sección 18.8.4.3 del código define las dimensiones del nudo. Ya. Y aquí tenemos esta especificación del código. Y vamos a leer. Tenemos esto y también se tiene un gráfico que se encuentra en el comentario del código. Tenemos estas dos partes y vamos a leer. El área efectiva de la sección transversal dentro del nudo A sub J se calcula como el producto de la profundidad del nudo por su ancho efectivo. La profundidad del nudo es la altura total de la sección de la columna H y el ancho efectivo del nudo debe ser el ancho total de la columna, excepto cuando la viga llega a una columna más ancha. El ancho efectivo del nudo no debe exceder el menor de A y B. A, el ancho de la viga más la altura del nudo, y B, 2 veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de las vigas al lado de la columna. ¿A qué se refiere esto? Siempre el cortante debe ser analizado en una dirección. Aquí vamos a suponer que se está analizando una fuerza de cortante que se dirige en esta dirección, donde indica aquí lo que indica esta flecha. Ya. Después, el código indica que la profundidad del nudo, H, corresponde al ancho total de la columna en esta dirección. Se tiene la fuerza actuando en esta dirección y ese es el ancho H. Ya. Esa es la profundidad del nudo.
H, que es el ancho de la columna. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ya. Y por otra parte también se requiere el ancho efectivo del nudo. Si esta viga que está aquí tuviera el mismo ancho que la columna, el ancho efectivo sería igual al ancho de la viga y el ancho de la columna también. Pero en este caso, cuando la viga que se encuentra conectada a la columna es más pequeña, como lo que vemos aquí, el ancho efectivo del nudo no debe exceder el menor de estas dos condiciones. Primero, el ancho de la viga más la altura del nudo, es decir, se tiene el ancho de la viga B y el ancho del nudo no debe ser mayor que B más H. Es decir, a esta dimensión B se le suma H, esta dimensión de acá, y ese podría ser el ancho del nudo, B más H. Y por otra parte, se tiene también la segunda condición. El ancho del nudo no debe ser mayor que el ancho de la viga B más dos veces esta distancia, la distancia más cercana entre el borde de la viga, como vemos aquí, y el borde de la columna. Esto el código le llama X, y el ancho efectivo no puede ser mayor que B más dos veces esta distancia, X. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es la interpretación del código para obtener el área que resiste cortante en el nudo. Aquí se tiene en cuenta que la configuración geométrica del nudo puede ser bastante irregular y por eso el código tiene todas estas provisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Ya. Y con eso se puede definir el área en base a lo que se había hecho en el ejercicio anterior, en esta verificación del criterio de columna fuerte, viga débil. Y podemos pasar, tratar esto de la clase pasada. Teníamos esta configuración. Ya. Tenemos esto. Aquí estaba indicado la configuración de columnas y de las vigas. En este ejercicio lo que va a interesar es analizar la resistencia del nudo en esta dirección, para lo cual se va a dibujar el siguiente gráfico tridimensional. Vamos a tener lo siguiente. Primero es necesario ubicar las dimensiones de la columna. Aquí la columna es de 65 por 45. Se tiene esto. Esta es la dimensión de 65 en esta en profundidad. $65 por 45.
Tiene entonces la dimensión de 65 centímetros por aquí y la dimensión de 45 centímetros por acá. Ya. Tenemos entonces esa sección de la columna y aquí se tiene en cuenta la dimensión de la viga que está llegando en esta dirección. En las dos direcciones, mejor dicho. Esta es una viga de 45 por 65. Vemos que la viga tiene el mismo ancho que la columna. Por lo tanto, tenemos esto. Tenemos aquí la viga, tiene este ancho de 45. Y tiene esta profundidad de 55 centímetros. Ya. Y como habíamos indicado, esta viga tiene este refuerzo 6 phi de 20 en esta parte, para identificar esta viga. Tendríamos entonces estas 6 varillas que podemos indicar de esta forma. Ya, perfecto. Entonces ya se tiene dibujado esta sección de la columna, esta sección de la viga. Y si estamos analizando en esta dirección la fuerza de cortante, tendríamos que la profundidad del nudo sería 65 y el ancho efectivo sería 45. En otras palabras, el área AJ cubriría todo esto. Ya. Aquí podríamos hacer unas líneas de transparencia para indicar cómo se encuentra configurado el nudo. La viga se encuentra en esta dirección. Y la columna se encuentra, aquí está la viga. Y sería el detalle de la viga que está pasando la columna. Y la columna sigue lo siguiente. La viga está en altura. ¿Ya? Entonces sería esta la vista del nudo y esta sería la vista del área AJ. ¿Alguna pregunta en esta parte? Estamos siguiendo la definición del código. ¿Una pregunta, alguna inquietud?
Viene lo siguiente. El ancho de la viga es igual al ancho de la columna. Como podemos ver. Por lo tanto, el área efectiva del nudo a J, a su J, es igual a. Tendríamos esta expresión. Igual a 65 por 45. Y esto es igual a 2925 centímetros cuadrados. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, ingeniero. Ya. Una vez que se tiene definida la dimensión, el área que resiste el corte del nudo, es necesario definir el refuerzo que se va a encontrar en esta región del nudo. Tienen entonces primero el refuerzo para la columna en el nudo. Y tenemos también lo que indica el código. Esto se encuentra en la sección 18.8.3 y hace especificación a lo siguiente. El refuerzo transversal del nudo debe cumplir con lo especificado en 18.7.5.2, 18.7.5.3, 18.7.5.4 y 18.7.5.7, excepto en lo permitido en este párrafo, en esta sección. Básicamente lo que indica el código es que se debe cumplir todos los requisitos de detallamiento de columnas. Y estos requisitos se encuentran en la sección 18.7, como podemos ver. Vamos a mostrar el código. Tenemos aquí el código. Y tenemos la sección 18.7. Tenemos la sección 18.7.5, que es la sección de refuerzo transversal, y es lo que ya hemos hecho. Habíamos seguido anteriormente todas estas especificaciones, desde 18.7.5.1 hasta 18.7.5, 18.7.6, como podemos ver. Aquí podemos cambiar la visualización. Ya, aquí podemos pasar más fácilmente. Entonces aquí el código indica que el refuerzo transversal del nudo debe cumplir con los 18.7.5.2. 18.7.5.2 son estos requisitos que se encontraban aquí. Son requisitos más bien relacionados a distribución de los ganchos y estribos cerrados, básicamente. Después también se especifica 18.7.5.3. Está por acá. ¿Qué son los espaciamientos que habíamos calculado? 18.7.5.3. Se tiene también 18.7.5.4, que es esta tabla de cuantía de refuerzo que vimos. Y también se tiene 18.7.5.7. Que está más bien relacionado a una condición especial de recubrimiento que
se trata en ciertas ocasiones, pero que en nuestro caso no vamos a tratar. Ya. Aquí el código hace referencia a esta excepción. Y esto es parte esencial para diseñar nodos. Esta parte dice, cuando existan vigas que lleguen a los 4 lados del nudo y el ancho de cada viga mida por lo menos 3/4 partes del ancho de la columna, se permite reducir la cuantía de refuerzo especificada en 18.7.5.4, es decir, las cuantías de refuerzo, a la mitad, y el espaciamiento especificado en 18.7.5.3 se puede incrementar a 6 pulgadas dentro de la altura h de la viga menos alta. ¿Cómo se realiza esto? Aquí por conveniencia vamos a tratar estas dos secciones. Tenemos aquí la sección 18.7.5.4, que era esta tabla de cuantías de refuerzo. Y por otra parte se va a tener la sección 18.7.5.3. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que se obtuvo en el diseño de la columna. Para esta dirección de análisis se obtuvo esta cuantía. Esa era la cuantía obtenida, porque se requería de acero por cortante. Y si se recuerda también, en la sección 18.7.5.3 se tenía lo siguiente. Se habían evaluado todas estas condiciones y en base a esto se tenía un espaciamiento de 11 centímetros, recordando esto en la clase 25. El espaciamiento que gobierna es de 11 centímetros. ¿Cuándo se seguían todas estas especificaciones? Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Estamos recordando lo que hicimos en el diseño de la columna previa nada más. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que vimos? Ya. Aquí también teníamos en esta clase lo siguiente. Teníamos el espaciamiento que se había determinado. Con esa cuantía, el espaciamiento que requerido era de 9 centímetros. Aquí se va a suponer que esta columna, con este nudo, tiene vigas que llegan a los 4 lados y que cumplen estas condiciones. Por lo tanto, se pasa a la aplicación de la especificación del código. Ya. Entonces, ¿qué nos dice el código? Si se cumplen estas condiciones, la cuantía que se obtuvo se puede reducir a la mitad. Entonces tenemos esto. Mitad de la cuantía. Entonces sería sobre 2.
Y esto es igual a 0.002902. Y como teníamos antes, a partir de esta cuantía se puede despejar el espaciamiento, como habíamos indicado. Se tenía para esa dirección 4 ramales de estribo que resistían el corte. Y ahora tenemos esta cuantía. S1 tenía esta dimensión con el dibujo de la distribución del refuerzo. El área de los ramales de estribo era de 3.14 centímetros cuadrados. Y esto da como resultado un espaciamiento de 19.32 centímetros. Es lo que permite el código. Y redondeando se considera un espaciamiento de 19 centímetros. Es lo que permite el código. Sin embargo, el código indica también lo siguiente. Indica que el espaciamiento y el espaciamiento especificado en 18.7.5.3 se puede incrementar a 6 pulgadas. En la parte de acá, en la derecha, lo que se cumple en la sección 18.7.5.3, se tiene que se puede incrementar el espaciamiento 6 pulgadas. 6 pulgadas es igual a 15 centímetros. Y aquí obviamente entre estos dos espaciamientos que ahora permite esta sección se escoge el menor. Es decir, el espaciamiento para el refuerzo de la columna dentro del nudo, ese espaciamiento debe ser de 15 centímetros. Es decir, la columna, aquí tenemos el dibujo, la columna pasa el nudo, y en esta altura, en la altura del nudo, se debe colocar un espaciamiento de 15 centímetros. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre la secuencia para escoger este espaciamiento, para determinar este espaciamiento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro sobre la interpretación de esta especificación del código? Al parecer no, Inge, todo está claro. Ya, perfecto. Una vez que se tiene el refuerzo para la columna que pasa el nudo, también se tiene una especificación para la viga que pasa el nudo. Y se tiene lo siguiente. Refuerzo para vigas en la región del nudo. Y el código tiene la siguiente especificación. El código indica lo siguiente. Debe disponerse refuerzo transversal que pase a través del nudo para dar confinamiento al refuerzo longitudinal de viga que pasa fuera del núcleo de la columna, cumpliendo con los requisitos de espaciamiento de 18.6.4.4 y con los requisitos de estas secciones cuando dicho confinamiento no es producido por una viga que llegue al nudo.
Estamos suponiendo que el confinamiento se da por vigas que llegan a los 4 lados del nudo. Por lo tanto, solamente se debe cumplir los requisitos de 18.6.4.4. Y 18.6.4.4, recordando hormigón armado 1, corresponde a lo siguiente. Se tiene que, esta especificación decía lo siguiente. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 2 pulgadas, a 5 centímetros de la cara de la columna de apoyo. Y el espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de A hasta C, D sobre 4, 6 veces el diámetro de las barras principales a flexión y 6 pulgadas. Y podemos calcular este espaciamiento. Ya. Tenemos entonces los datos de la viga que llegaba acá. Y esta viga tiene estos datos. Las dos vigas son iguales y esto aplica para la viga del otro extremo también. Tenemos aquí los datos. Y para esto es necesario obtener el peralte efectivo. El peralte efectivo se calcula de la siguiente forma. Es igual a la altura total, menos el recubrimiento, menos el estribo, menos media varilla. Y podemos reemplazar. Es igual a H, la altura de la viga es 55, el recubrimiento es de 4 centímetros, el estribo es de 1 centímetro, y la varilla es phi de 20, es decir, 2 centímetros sobre 2. Y esto es igual a 49 centímetros. Ya. Y en base a eso ya podemos calcular lo que indica la sección. Tenemos entonces A D sobre 4. D sobre 4 es igual a 49 sobre 4. Esto es igual a 12.25 centímetros. Tiene B, el diámetro de la varilla longitudinal. Esto es igual a 6 veces por 2 centímetros. Que es igual a 12 centímetros. Y se tiene C, que corresponde a 6 pulgadas. Corresponde a 15 centímetros. Aquí mencionamos y decimos que se escoge el espaciamiento menor. S es igual a 12 centímetros entonces. ¿Ya? Con eso queda definido el espaciamiento del refuerzo transversal para la región de la viga que pasa por el nudo. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Aquí un segundo, por favor.
Ya. El cuarto paso para realizar la revisión y el diseño del nudo es la revisión del cortante. Y tal como decía la especificación, se deben considerar momentos probables de las vigas que llegan al nudo. Y para esto, al esquema anterior se va a indicar información adicional. Vemos aquí los datos para cada uno de los elementos y se va a mencionar también el armado inferior para cada viga. El inferior es 3 pi de 20. Ya, eso como dato adicional. Un dato que se impone para el problema. Ya aquí quiero preguntar, en hormigón armado 1 se vio el diseño sísmico de vigas considerando el momento probable y el corte por momento probable, el corte de diseño BE. Esto quiero conocer. No, Inge. Ya, entonces vamos a hacer una breve explicación. Comúnmente las vigas se consideran, comúnmente las vigas se diseñan para un esfuerzo de fluencia FY. Eso define la resistencia y eso sirve para el diseño general de este elemento. Sin embargo, cuando se presentan solicitaciones sísmicas, se debe considerar que las vigas y también las columnas pueden desarrollar fuerzas mayores. Y esto se debe a que el acero no es un material perfectamente elastoplástico. Esto vamos a explicar. Se tiene aquí el diagrama de esfuerzo de formación del acero. Y para todas las aplicaciones que se han visto hasta el momento en hormigón armado, el acero se considera como un material perfectamente elastoplástico, es decir, con una región elástica y una región plástica, en la cual se alcanza el esfuerzo de fluencia FY. Es el máximo esfuerzo que puede estar presente en el acero. Sin embargo, cuando ya se tienen consideraciones sísmicas, se considera el comportamiento real se considera el comportamiento real del acero. Y aquí se tiene presente una sección que se conoce como la región de ahorcamiento o la región de endurecimiento por deformación, algo que se veía en la materia de ensayo de materiales y en resistencia de materiales también. Aquí se considera que el acero es capaz de desarrollar una fuerza de 1.25 de FY. Es capaz de desarrollar un esfuerzo
máximo, que se le conoce como el esfuerzo probable, que es igual a 1.25 de Fy. Como se puede alcanzar ese esfuerzo, los elementos estructurales son capaces de desarrollar esa fuerza, ese momento. Y ese momento se conoce como el momento probable, el momento que se genera en la viga cuando se alcanza este esfuerzo de fluencia. Ya. Entonces vamos, el código, aquí lo que indica es considerar los momentos probables que llegan al nodo. Y entonces el extremo izquierdo y aquí se va a recordar, aquí antes de esto, se va a recordar el cálculo del momento resistente de vigas. Recordando conceptos de hormigón armado, se tenía una expresión que era igual a lo siguiente para vigas simplemente armadas. M sub n es igual a S por Fy multiplicado por D menos AS Fy sobre 1.7 de F'C por B. Ya. Es lo que se hacía con teoría de última resistencia. Y aquí mencionamos lo siguiente. Para obtener el momento probable, se sustituye Fy por Fpl. Y con esto se obtiene el momento probable, MPL, que indica esta parte. Tenemos AS por FPR por D menos AS por FPR sobre 1.7 de F'C por B. Ya. Ya. Y se va a tener la siguiente consideración también. Consideración para escoger el refuerzo para el cálculo del momento probable. Y vamos a tener lo siguiente. Ya. Vamos a tener las siguientes representaciones. Primero, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la estructura está sujeta solamente a fuerzas y deformaciones por cargas gravitacionales.
Únicamente. Vamos a tener lo siguiente. Aquí especialmente nos interesa lo que ocurre con las vigas. Se va a tener lo siguiente. Tiene aquí las columnas. Vamos a suponer que es un pórtico de 2 vanos y 2 pisos. Y las vigas se van a deformar de esta manera. ¿Ya? Aquí pregunto en este nudo, ¿qué momentos se encuentran presentes de lado y lado de cada viga? ¿Qué momentos se encuentran presentes comúnmente? Si alguien nos puede comentar. Inge, disculpe, tal vez serían los momentos probables derecho e izquierdo. Sí, ¿cuál sería el signo viendo cómo está la flexión en la deformada? ¿Serían momentos positivos o negativos? Negativos. Negativos, sí es. Ya. Bajo estas cargas, los momentos a cada lado del nudo son negativos. Ya. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ocurren fuerzas y deformaciones por cargas laterales. Aquí en cambio ya se deforma notablemente la estructura. Y tenemos el siguiente esquema. Una elástica que cualitativamente es igual a lo siguiente. Tenemos esto, cada columna las deformadas. Y las vigas ahora tienen esta deformación. Ya. Aquí vemos que hay una curvatura especial en este caso. Ya. Debido a que existe toda esta interacción de fuerzas laterales, se va a presentar lo que se conoce como la inversión de momentos. Aquí hay fuerzas laterales actuando. Y esta es la deformada de la estructura.
Y aquí obviamente en un extremo va a haber un momento positivo y en otro extremo va a haber un momento negativo. Porque aquí hay un cambio en la curvatura. No es una curvatura que se mantiene regular como en este caso. A ambos lados lo mismo. Ahora la curvatura cambia. Y podemos hacerlo un poco más notable. Como esto más o menos. Ya, y tenemos una curvatura. Y vemos que en esta región hay diferentes momentos, hay una diferente tendencia de curvatura en cada extremo, y por lo tanto los momentos son diferentes. En un lado va a actuar un momento positivo, y en otro lado va a actuar un momento negativo. Ya. Y esto va a estar representado de la siguiente manera. Y mencionamos que bajo estas cargas los momentos a cada lado del nudo son de diferente signo. Vamos a tener entonces aquí el nudo. Vamos a tener un análisis de las fuerzas presentes, de la descomposición de fuerzas. Este es el nudo. Y aquí se encuentra por un lado la viga de este extremo. Y una viga del otro extremo. Ya. Aquí obviamente hay continuidad. Aquí continúa la estructura. Y en el extremo izquierdo puede estar actuando este momento negativo. El momento negativo se manifiesta de esta forma y llega de esta forma al nudo, si se hace una descomposición de fuerzas. Tal como se hace en estructuras 3. Tenemos entonces un momento negativo. Y por otra parte se tiene un momento positivo en esta otra región, por este efecto de inversión de momentos. Se va a tener un momento positivo. Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Entonces podemos pasar a calcular el momento probable del extremo izquierdo. Y aquí ya tenemos la expresión para el momento probable. Para el extremo izquierdo, para el momento negativo, se tiene en cuenta el refuerzo superior. Y el refuerzo superior, de acuerdo al esquema que teníamos antes, 6 varillas pi de 20. Esto correspondía
a un acero de refuerzo con un área de 18.84 centímetros cuadrados, multiplicado por FPR. FPR es 1.25 por FY, es 4.200, multiplicado por D, que es 49 menos AS, que es 18.84, por FPR, que es 1.25 por FY, dividido para 1.7 por F'C, que es 210, por B, que es 45. Y por 10 elevado a la menos 5 para tener esto en toneladas metro. Si calculamos eso, vamos a tener un momento de 42.38 toneladas metro. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre este cálculo? Momento negativo, se considera el refuerzo superior. Vamos con lo siguiente. Tenemos el momento probable del extremo derecho. Momento positivo. Para eso se tiene en cuenta el refuerzo inferior. Y para esto el acero es la mitad. Habíamos puesto de este dato que se tiene la mitad del refuerzo, 3 pi de 20 en el armado inferior. Y esto es igual a 9.42 centímetros cuadrados. Cambiamos esto aquí y aquí. Y esto es igual a 22.71 toneladas metro. Ya. Ya tenemos los momentos probables y se puede hacer el diagrama del cuerpo libre del nudo. Ya, aquí prestamos atención, esto es un poco especial. Debido a que se está tratando con la resistencia de los elementos, se tiene una forma diferente de obtener las fuerzas que están actuando en el nudo. Vamos a graficar esto de esta manera. Tenemos esto. Aquí está actuando el momento negativo. Aquí está actuando cierto momento. Es negativo por la dirección. Y tenemos aquí un momento positivo. Ya. Decimos lo siguiente, el momento total presente en las vigas es podemos decir que esto es el momento total en vigas. Y esto es igual a 42.38 más 22.71 toneladas metro. Y eso es igual a 65.09 toneladas metro.
Ya. Aquí vemos que esto es un par. Con sentido antihorario. Ambas fuerzas están en sentido antihorario y por esa razón se deben sumar. Estamos claros en esa parte. Sí. Ya. Ingeniero, una pregunta. Aquí tenemos una pregunta, señor Sánchez. Sí. Entonces, ¿siempre debemos tomar en cuenta este momento actuante sobre las vigas? Así es. A partir de eso comienza el análisis. Ya, Porque es lo que gracias. indica el código. Considerar el momento probable presente en las vigas. Gracias, Inge. Ya. Después vamos a tener lo siguiente. Para que el nudo se encuentre en equilibrio, este momento también debe estar presente en las columnas. Aquí teníamos un par antihorario y aquí va a haber un par horario. Por lo tanto, se dice que el momento total en vigas, en cuanto a su magnitud, va a ser igual también al momento total en columnas. Por equilibrio estático, obviamente. Todas las fuerzas en el nudo se deben equilibrar. Se tiene una fuerza presente por las vigas. Por lo tanto, debe haber otra fuerza que actúe sobre las columnas, que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Estamos claros en esa parte. Sí. Ya. Pues tenemos lo siguiente, prestar mucha atención. Este momento no está actuando en una sola columna, es el momento que actúa en estos dos elementos, es decir, la suma de este momento y este es igual a esto. Por lo tanto, se indica lo siguiente. Las columnas que llegan al nudo tienen las mismas dimensiones de armado. Por lo tanto, tienen la misma rigidez. Por lo tanto, para obtener el momento presente en cada columna, se divide el momento total en columnas para 2. ¿Ya? Tenemos esto. De 5.09 para 2. Y esto es igual al momento en cada columna. Igual a 32.55 toneladas metro. Ya. Esta es la forma de distribuir las fuerzas cuando se tiene este análisis con momentos probables. Es algo diferente a lo que se acostumbra a realizar en análisis estructural. Esta es una consideración especial que indica el código. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, lo siguiente.
este es el momento que actúa en un extremo de la columna. En un extremo de cualquiera de las dos columnas que llegan al nudo. Por lo tanto, se puede pasar a analizar el equilibrio en las columnas, que en este caso van a ser iguales. La columna de arriba tiene una configuración igual a la de abajo y actúan las mismas fuerzas. Podemos tomar la columna superior. Tenemos esto. Y tomamos la columna superior. Ya. Entonces vemos que tenemos este momento. Este momento ya se determinó y es igual a esto. En este momento, en la parte superior, en la parte inferior, y realizando un corte en la columna se va a tener lo siguiente: se va a tener un momento de esta forma. Tiene esto. Este momento se encuentra aquí en el extremo de la columna. Cuando se hace el corte se cambia el sentido por convención de análisis estructural. Y ahora tenemos este momento en este extremo de la columna. Y mencionamos lo siguiente. Por equilibrio debe haber otro momento, el otro extremo de la columna. Es decir, aquí hay un momento de 32.55 en sentido antihorario. En el extremo superior, para que haya equilibrio, debe haber un momento de la misma magnitud, pero en sentido horario. Ya, estamos claros en esta parte. Pasamos del nudo, ya vimos que en el nudo las fuerzas, los momentos se distribuyen de esta manera. Se obtiene el momento en la columna superior e inferior, y después pasamos a analizar la columna superior. En un extremo de la columna superior hay este momento, y por equilibrio debe haber un momento igual en el extremo superior. De sentido contrario, obviamente, para que haya equilibrio en este elemento. ¿Estamos claros en esa parte? Sí. Sí, Ya. Aquí seguir las secuencias lo más importante. No es un análisis convencional como el que se realiza en análisis estructural. Esta es una consideración especial que realiza el código para considerar las resistencias máximas probables. Muy importante. Ya. Y aquí falta un dato, esto no se mencionó, pero se va a suponer una altura de entrepiso de 2.50 metros. Muy importante. Ya. Y se hace lo siguiente. El momento de uno de los extremos
este momento de 32.55, puede transformar a un par de fuerzas. Esta fuerza de aquí. Vamos a considerar esta fuerza que se encuentra adyacente al nudo. Y esta fuerza sobre la columna va a tener el siguiente efecto. Como es un momento, se puede transformar a un par. De la siguiente forma. Se tiene para esto una fuerza inferior, una fuerza de esta manera, y una fuerza superior. Ya. Ya. Aquí una cuestión. Esta cuestión de equilibrio se hace también en el extremo superior. Y aquí se considera que este momento está actuando en toda la columna. Más adelante con el nudo superior se obtiene el equilibrio total y se tiene este momento actuando en cada extremo. Esa corrección se tiene presente. Ya. Entonces con esto se puede calcular el corte total. Los momentos que actúan en la columna se pueden transformar a un par de fuerzas. Aquí definiendo apropiadamente esto. Por lo tanto, decimos que el corte es igual a lo siguiente. Tenemos estos momentos y se dice que el corte B es igual a la suma de esos momentos, 32.55 más 32.55, sobre la longitud libre, el brazo de ese par. Y esto es igual a 26.04 toneladas. Y finalmente decimos lo siguiente. La fuerza de este par es la que genera resultante en la cara del nudo. Muy importante. Ya. Se tiene una secuencia especial para hacer esta deducción de fuerzas porque no es algo basado en análisis elástico, como se realiza en análisis estructural 3, sino un análisis basado en la resistencia probable del elemento. Y el código establece que hay que realizar esta definición, este análisis de fuerzas. Por el momento, la conclusión de esta clase es la determinación del corte que está actuando en el nudo, que es de esta magnitud. ¿Alguna pregunta en esta parte? Sí, quiero hacer una pregunta. Sí, señor Paredes. En la parte de arriba, un poquito más de arriba, donde dice momento de cada columna dividido para dos. Si es que tuviésemos diferentes secciones entre columna y columna, ¿cómo se procedería? Ya, aquí tendríamos que considerar la rigidez, los coeficientes de rigidez, especialmente la rigidez a la rotación. Tal vez se ha visto esto en cursos pasados en estructuras 2 o estructuras 3, algo que he conocido como factores de distribución.
No creo, Inge, no sé, tal vez. Ya. Si hubiera columnas de diferente tamaño, lo que se hace es una relación de rigidez. La columna superior tiene una cierta rigidez, la columna inferior tiene cierta rigidez, que se define como 4EI sobre L. Es la resistencia, es la rigidez a flexión que tiene la rigidez a rotación que tiene el elemento. Aquí obviamente cuando ya cambia la sección, cambia la inercia, obviamente. Y para realizar esta división, aquí habíamos dicho que como las dos columnas son iguales, el momento se divide para 2. Cuando se tiene columnas diferentes, el momento se divide de forma proporcional a las rigideces. Aquí ponemos un comentario. En caso de que las columnas que lleguen al nudo sean diferentes, el momento se distribuye de forma proporcional a las rigideces, a rotación. Este sería el criterio para dividir el momento. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? No sé si está claro esto. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Una pregunta adicional? Inge, disculpe, yo tengo una consulta, pero no referente a la clase, más bien era una consulta a nombre de todos los compañeros. Ya, dígame. A ver si tal vez habría la posibilidad de aplazar la entrega del el trabajo final para un día antes o tal vez el día de la exposición, que sería el 5 de abril. Y ya eso, otros cursos también me están pidiendo de otras materias. Envíame un correo electrónico indicando esto y le doy una respuesta para ver, esto tengo que hacer algunas consideraciones, voy a ver qué es lo más conveniente y tomaría una decisión sobre esto. Por favor, me ayuda con esta parte, Gracias. señorita Flores. Ya, muchas gracias. Y aquí hay otras preguntas, señor Villamarín. Sí, ingeniero, buen día. Con respecto al examen, le tengo una consulta. Tal vez iría solo la unidad 5, que son las consideraciones especiales para columnas, o va acumulado, ingeniero. Todo lo que veamos hasta el día jueves. ¿Pero de la unidad 5 o todo? Sí, ve, estamos cubriendo la última parte de la unidad 5. Ah, ya. Listo, ingeniero. Gracias, entonces. Ya. ¿Una pregunta adicional? Ya. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase. Muchas gracias, ingeniero. Un buen día. Buen día. Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge, hasta Inge, buen luego. día. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias.